Buenos días, buenos días. Dios bendiga las vidas que tienen contacto con nosotros en la mañana de hoy, miércoles 5 de junio. Y damos gracias a Dios porque en pleno tiempo, ¿verdad?, de verano en Puerto Rico, damos gracias a Dios porque en medio de cada situación el Señor está con nosotros. Sabemos que estas redes sociales son utilizadas para muchos fines, pero en esta hermosa mañana es nuestro anhelo poder compartir contigo una palabra que el Señor nos diera muy temprano en la mañana. Así que quisiéramos presentar esta red social, pues sabemos que tenemos algunos contactos por aquí y es necesario que tengamos un momento para compartir esta palabra. Así que yo te invito a que compartas este en vivo con alguien. Saludamos las vidas que siempre se conectan con nosotros. Nuestra hermana Yadira Lugo, nuestra hermana Sandra Pizarro, mi prima Daisy Rivera. Dios bendiga a mi hermana Mirelsi Cortés y su esposo Wilfredo, ¿verdad? Nuestro hermano Wilfredo. Damos gracias al Señor por cada vida, hermano Gilberto, hermana Evelyn. Dios bendiga a cada una de las vidas que siempre se contactan con nosotros en esta hermosa mañana. Yo quiero invitarte a que seas parte de este devocional y oremos. Oremos juntos para que sea el Señor trayendo esta enseñanza de la palabra del Señor. Madre, Dios te bendiga. Buenos días, estamos comenzando nuestra transmisión en esta mañana y hemos saludado las vidas que siempre se contactan con nosotros, reconociendo que solamente en el Señor y en su palabra tenemos nuevas fuerzas. Así que yo te invito a presentar este espacio, esta red social que sabemos que es utilizada para otros fines. Te invito a que compartas dentro de tus contactos con otras personas para que más vidas sean alcanzadas en el cuerpo de Cristo. Así que oramos en esta hermosa. Damos las gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu bendita misericordia, Señor, y en esta hermosa mañana te pedimos, Padre amado, que tú tomes el control y el dominio, Padre, de esta red social, que en medio de cada una de las situaciones que podemos vivir o enfrentar, sabemos, Señor, que tú estás con nosotros. Oh Padre, gracias, Señor, por la situación adversa, porque todo obra para bien a los que amamos al Señor. Padre, en esta hermosa mañana yo te ruego que tengas misericordia de cada vida que al lado de su artefacto electrónico nos acompaña. Yo te pido, Espíritu Santo, que seas tú, Padre amado, tomando el control y el dominio de la situación. Oh Padre amado, en esta hermosa mañana yo te ruego que seas tú, mi Dios amado, llevando el control de esta transmisión. Bendice cada hermana, cada hermano, Padre, cada amiga, amigo, oh Señor, que esté al alcance de mi voz. Padre, como cuerpo de Cristo nos unimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios bendiga las vidas que se conectan con nosotros en esta mañana. Damos gracias al Señor. Nuestra hermana Isamar López, Dios bendiga. Dios bendiga a mi madre, ¿verdad? Y cada persona que tenga oportunidad de ver este en vivo, es nuestro anhelo compartir una palabra, reconociendo que el tiempo que vivimos es un tiempo postrero en el cual sabemos que vivimos bajo una guerra espiritual que, a pesar de que Cristo la ganó por nosotros y nosotros estamos en un lugar más alto, dice la palabra, esa es su promesa, que Él conquistó para nosotros un lugar alto, un lugar celestial. Y yo quiero decirte en esta mañana, por medio de la palabra, que nosotros en ocasiones ignoramos lo que representa esa palabra para nosotros. Y es que cuando vamos a un field para hacer ejercicios para la guerra, se supone que nosotros buscamos lugares que sean seguros, buscamos lugares donde podamos tener una buena visibilidad, donde podamos tener nuestras armas arriba, donde podamos hacer un buen perímetro para observar y para tener nuestra estrategia de guerra. Pero fíjate que en el plano espiritual también pasa lo mismo, y es que nosotros en ocasiones olvidamos que dentro de nuestra vida diaria nosotros libramos una guerra que está en los aires, una guerra que
se une, ¿verdad?, con aquellos agentes del enemigo tratando de impedir que tú logres hacer la voluntad de Dios. Y en esta mañana me gustaría leer algunos versos que se encuentran en Josué 1, del 2 al 6. Dice la palabra del Señor. Josué 1, del 2 al 6. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y cruza este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he dado, como prometí a Moisés, todo lugar que pise la planta de vuestro pie, desde el desierto y este Líbano hasta el gran río, el río Éufrates y toda la tierra de los heteos. Dios te bendiga, Iris Román. Estaré contigo y no te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte, cobra ánimo, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que a sus padres juré darle. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, cuidándote de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés, que Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito a donde quiera que vayas. Dios te bendiga, Iris. Y buenos días. Estamos en la palabra, en esta porción de la palabra. Estamos viendo una porción que se encuentra en Josué, hablando del combatir por la buena tierra. Fíjate que combatir por la buena tierra trae a nuestra mente, trae a nuestro espíritu algo que implica una batalla, una lucha. Fíjate que Moisés había sido llamado a ser el libertador de un pueblo que había estado bajo presión, y en el momento que ellos salieron de Egipto, ellos creyeron que de inmediato iban a experimentar esa buena tierra, pero reconocemos que hay unos procesos desde el momento que nosotros entendemos que el Espíritu Santo nos convence de pecado, justicia y juicio. El Espíritu Santo es el que nos trae a nuestro espíritu esa palabra. Fíjate que lo que ves por una cámara es, ¿verdad?, el físico de uno, la parte exterior, pero nuestra alma, que es donde está nuestra mente, donde están nuestras emociones, donde está nuestro corazón, es ahí donde se encuentra, ¿verdad?, nuestra alma. Nuestra alma está las emociones, y es ahí donde el enemigo trata de operar continuamente, porque en nuestra mente, en nuestro intelecto, se llegan los pensamientos que pueden detenerte o que pueden impulsarte a seguir caminando. Y entonces fíjate que en este contexto de esta historia, vemos que en Josué capítulo 1 tenemos aquí que ya Moisés ha muerto. Pero dice la palabra del Señor: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y cruza este Jordán, y tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he dado, como prometí a Moisés, todo lugar que pise la planta de vuestros pies. Fíjate que había una palabra que se había empeñado de parte de Dios con Moisés, y la cual, en el momento que Dios no le permite entrar a la tierra prometida, reconociendo que Moisés tuvo una asignación la cual él pudo cumplir, y al final pues casi lo que sucede es que Dios le permite mirar de lejos. Sabemos que el pueblo de Israel no era fácil, y el pueblo de Israel era un pueblo duro de servir, que en ocasiones nosotros podemos sentir también la batalla que nos lleva a un punto de cargarnos, y es ahí donde es necesario nosotros ir al Padre y presentarnos delante de Dios. Pero fíjate que en el caso de Moisés, Dios permite este cuadro para que nosotros pudiéramos hoy tener la convicción de que es necesario, que aunque hayamos empezado bien, es necesario permanecer. Y no era que Moisés no hubiese permanecido, simplemente Dios estaba trazando un plan, porque el legado tenía que continuar. Y fíjate que a pesar de que Moisés no entra a la tierra prometida, entonces aquel joven que estuvo presente durante ese tiempo de desierto, dice la palabra que en medio de esa nueva generación, Josué y Caleb fueron aquellos llamados, aquellos espías, aquellos que iban a entrar de la nueva generación. Dios te bendiga, Reinaldo Ríos, buenos días. Estamos conversando la palabra de Josué capítulo
1 y versos del 2 al 6. Estamos hablando aquí que en medio de aquel proceso del pueblo de Israel de haber clamado a Dios para que Dios hiciera una liberación sobre ellos, vemos que el momento de nuestra liberación de inmediato no se da el proceso de disfrutar de la buena tierra, y esto me trae a mí en mi espíritu la convicción de que muchas veces nosotros nos convertimos al Señor y pensamos que de inmediato nosotros arrancamos en el camino del Señor y que todo es algo bien, que es algo fácil, pero yo quiero decirte que solamente en Cristo es que nosotros podemos vencer, porque realmente la promesa y la palabra la cargamos en nuestra cabeza, la cargamos en nuestro corazón, pero trata de que nosotros no podemos olvidar que hay un proceso. De igual manera que una semilla es plantada y tenemos que esperar para que ella germine. Dios te bendiga, hermana Arlene Bravo, buenos días. Estamos conversando la palabra de Josué capítulo 1, versos 2 al 6. Y estamos diciendo que en el proceso de Moisés había sido el libertador. Moisés había guiado al pueblo a través del desierto, había estado con ellos en todos aquellos malos ratos que él vivió como líder, porque sabemos que el pueblo de Israel era un pueblo duro de cerviz, y algo que no salía de su corazón era Egipto, era que en todo momento ellos seguían pensando en Egipto, y esto trae a mi espíritu que en ocasiones nosotros somos liberados, hemos salido en un éxodo a nuestra nueva vida, a nuestra vida de conquista en el Señor. Sin embargo, Egipto sigue en nuestro corazón y es necesario deshacernos de todas aquellas cosas que un día nos ataron a aquella antigua manera de vivir. Y dice la palabra en esta porción que habiendo Moisés muerto, Dios levanta a alguien de una nueva generación. Javier, buenos días. Estamos conversando la palabra en Josué 1 del 2 al 6 y estamos diciendo en la escritura que ya Moisés había muerto y Moisés había guiado al pueblo hasta un lugar. Dios le permite ver de lejos, desde el monte Nebo, verla a distancia, la tierra prometida, aquella ciudad que ellos conquistarían, y en aquel momento a Moisés no se le permite entrar. Sin embargo, Dios permite que sean ellos, sea Josué quien entre con el pueblo al lugar de conquista. Y fíjate, esto trae a mi espíritu que en ocasiones nosotros, Dios nos da una asignación, Dios nos da la salvación, y Dios te bendiga, Carmen Rosa, buenos días, Dios te bendiga. Estamos conversando la palabra de Josué capítulo 1, versos 2 al 6, y estamos diciendo que en ocasiones nosotros cuando nos convertimos al Señor pensamos que de inmediato que nosotros nos convertimos, comenzamos de inmediato a conquistar la buena tierra. Y sí, hay una promesa que cargamos en nuestro espíritu, que fue lo que aconteció en este cuadro que tenemos de la palabra del Señor de Josué capítulo 1. Vemos que Moisés no entra a la tierra prometida, pero Dios levanta a Josué y a Caleb como aquellos líderes que estarían frente al pueblo, ¿verdad? Sabemos que hubieron unos espías, y de aquellos 12 espías que representaban las 12 tribus de Israel, sabemos por la palabra que en medio de aquel desierto, aquella primera generación murió, y los que crecieron en medio del desierto fueron la generación de los hijos de aquellos que estuvieron en Egipto. Pero dice la palabra del Señor que Dios permitió esto, y en el momento de entrar a la conquista, a Moisés se le permite ver de lejos la tierra prometida. Sin embargo, el que los va a llevar es Josué. Y me llama la atención porque en medio de lo que Dios le habla a Moisés, que es la lectura que tenemos, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y cruza tú este Jordán,
tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Fíjate que en la primera liberación que salen de Egipto, ellos cruzan el Mar Rojo, pero en esta ocasión, luego de haber estado 40 años en el desierto, ellos van a entrar y tienen que cruzar el Jordán. Y en medio de ese cruce del Jordán hubo que hacer una circuncisión, porque reconocemos que en aquellos procesos que representaba algo, tal vez que si lees la palabra y no le pones atención, la circuncisión dentro de la nación de Israel para el varón representaba convertirse en los estatutos, a vivir bajo los estatutos que Dios había establecido. Sin embargo, vemos por la palabra que en esta porción dice: mi siervo Moisés ha muerto, mas pues ahora pues levántate y cruza este Jordán. Para Josué había un reto muy grande, y era que a pesar de haber estado muy cerca de Moisés, él sabía que el pueblo había fallado muchas veces. Él sabía que él era parte de una generación nueva. Él sabía que él tendría que vivir bajo los estatutos de la palabra. Y esta palabra llama mi atención porque hay una condición en el caso de nosotros poder recibir esa promesa, y la condición que Dios le está poniendo a los hijos de Dios es que tienen que vivir por ese pacto que Dios había hecho con Moisés. Y fíjate, llama mi atención porque toda bendición que el Señor nos da, el Señor ya pagó el precio por esto. Y la palabra nos dice claramente a lo largo de las Escrituras, podemos ver que la salvación es algo que en este momento para nosotros lo único que se determina es tu voluntad, que tú le entregues tu voluntad a Dios, porque Él pagó el precio, Él entregó su vida por nosotros. Sin embargo, dice la palabra que para ellos conquistar la tierra prometida era necesario que ellos hicieran una serie de cosas, ¿verdad? Y cruzaran un cuerpo de agua, el Jordán, el río Jordán. Y dice que este pueblo, la tierra que yo les doy a los hijos de Israel, en el verso 3, yo os he dado, como prometí a Moisés, todo lugar que pise la planta de vuestro pie. Es que había un compromiso de parte de Dios con el pueblo de Israel, y a pesar de que el pueblo de Israel actualmente libra una batalla por causa de los palestinos, ¿verdad? Ellos y los palestinos tienen una batalla porque no se completó toda la conquista por causa del mismo pueblo de Israel, que cometió muchos errores. Sabemos por la palabra que en estos cuadros vemos las cosas con las cuales nosotros luchamos diariamente. Y es que en nuestra propia vida nosotros tenemos cosas que tenemos que vencer, cosas que tenemos que batallar, y nosotros le llamamos la carne, porque la carne es un cuadro de estas personas que habitaban en esa tierra prometida. Dios te bendiga, hermana Rosa Nieves. Estamos conversando la palabra de Josué 1, del 2 al 6, y estamos diciendo que cada bendición que el Señor nos da, en ocasiones el Señor nos pone unas condiciones para que nosotros nos alineemos a la voluntad de Dios, reconociendo que aún para Moisés, siendo el libertador, él no pudo entrar a la tierra prometida, pero a Josué, hijo de Nun, se le da la encomienda de que guíe al pueblo, y en esta ocasión está guiando al pueblo a cruzar el río, ¿verdad? El Jordán, y dice la palabra que él cargaba una palabra de parte de Dios, una promesa: yo os he dado, como prometí a Moisés, todo lugar que pise la planta de vuestro pie, desde el desierto y este Líbano hasta el gran río, el río Éufrates, toda la tierra de los heteos y hasta el mar grande donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, con sus padres, y juré darles. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, cuidándote de hacer conforme a todo
para que tengas éxito a donde quiera que vayas. Fíjate que hay una condición, y la condición es que nosotros tenemos que entregarle nuestra voluntad a Dios, reconociendo nosotros que Cristo es la buena tierra, reconociendo nosotros que Egipto era nuestra pasada manera de vivir, reconociendo nosotros que en medio del desierto era necesario combatir con diferentes enemigos que teníamos sin hacer alianzas. Dice la palabra que en el momento que muere Moisés, entonces es a Josué quien le toca entrar con un pueblo bajo las estrategias que Dios le dejaría a él entender, porque siempre es necesario la conexión con el cielo. Si no hay conexión con el cielo, estamos operando en nuestra propia mentalidad. Y la palabra nos demanda que hay la condición es que permanezcamos en el pacto que Dios había hecho con Moisés. Y fíjate que en esa palabra llama mi atención, porque muchas veces nosotros nos atrevemos a hacer cosas fuera de la voluntad de Dios sin pensar que nuestra verdadera victoria depende y viene de Dios. Cuando tú dependes de tus propias fuerzas, nosotros vamos a fracasar. Cuando nosotros dependemos de nuestras propias fuerzas, nos vamos a cansar. Y es necesario para nosotros entender que dentro de este cuadro que nos presenta la palabra, dice que mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y cruza este Jordán. Gloria a Dios, Dios te bendiga, hermano Michael Rosario. Buenos días, estamos conversando la palabra de Josué capítulo 1, versos 2 al 6. Y hemos leído en la palabra, mi siervo Moisés ha muerto. Y ahora pues levántate y cruza este Jordán. Fíjate que la muerte de aquel líder llamado Moisés, quien fuera llamado el libertador, quien fuera cuidado por Dios a través de todas las cosas que le sucedieron a Moisés, él creció en palacio, pero Dios lo había preservado para el momento donde el pueblo sería liberado, porque todo lo que Dios establece para nosotros está dentro de su kairos, dentro de su tiempo, que no es el mismo tiempo del cronos nuestro. Y esa palabra toca mi espíritu, porque aún muriendo Moisés, Dios siempre levantó un líder, alguien que iba a seguir con la visión. Y dice, ahora pues levántate y cruza este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Dice, yo os he dado, como prometí a Moisés, todo lugar que pise la planta de vuestro pie. Fíjate que Dios no es como el ser humano. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, porque Dios tiene planes y propósitos con nosotros, y solamente en nosotros es que hay ambivalencia, pero en Dios hay fidelidad, y su palabra dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Dice, desde el desierto y este Líbano hasta el gran río, el río Éufrates, toda la tierra de los eteos y hasta el mar grande donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo y no te dejaré ni te abandonaré. Fíjate que había una promesa de una presencia que le acompañaría a Josué, de forma tal que él no debería sentir temor, a pesar. Dios te bendiga, hermano Eric Soto y esposa Dora, Dios te bendiga. Estamos conversando la palabra del capítulo 1 de Josué, del 2 al 6, y estamos diciendo que en medio de aquella promesa, fíjate que hay unos procesos. Cuando siembras una semilla, de inmediato no ves el fruto. Tienes que esperar un tiempo en lo que esa semilla germina, en lo que esa semilla se levanta y se hace fuerte. Y es así como vemos en la palabra que inmediatamente que el pueblo fue liberado de Egipto y cruzaron el Mar Rojo por la mano, Dios te bendiga, hermana Carmen Rita, por la mano de Moisés, dice la palabra
palabra que ellos de inmediato no conquistaron, porque en medio de aquel proceso, cuando nos convertimos al Señor, hay unos procesos que se tienen que dar, y es que en medio de ese cruce del Mar Rojo, en medio de esa alimentación en el desierto, en medio de cada proceso en nuestro desierto, nosotros vamos a crecer, nosotros vamos a conocer al Dios que nos dio la libertad. Y dice la palabra del Señor que Dios levantó a Josué, y dice la Escritura, y les recuerda la promesa desde el desierto y este Líbano hasta el gran río, el río Éufrates, toda la tierra de los heteos y hasta el mar grande, donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Dice, no te dejaré ni te abandonaré. Es interesante que en ocasiones cuando nosotros vemos que alguien falta en nuestra vida, nosotros nos desesperamos porque pensamos que toda la historia se acabó, que nosotros no vamos a llegar, no nos sentimos aptos para nosotros continuar. Pero yo quiero decirte que en medio de lo que Dios está permitiendo en nuestra vida, en medio de estos cuadros de la palabra, podemos ver que Dios nunca detiene su propósito, a pesar de que surjan situaciones, a pesar de que hayan situaciones que atentan contra nuestra vida. Fíjate que Josué pudo haber sentido temor, pero dice la palabra que Dios le habla y le dice que como estuvo con Moisés, así él estaría con él. Y que le recordaba la palabra que Dios le había dado a Moisés. Y es interesante porque en medio de la ausencia de Moisés, Dios levantó a un Josué. Y fíjate, la palabra del Señor nos dice que es necesario que tú entiendas que este evangelio no se puede detener, que este evangelio lleva una visión muy clara, y que en estos cuadros de la palabra solamente los podemos entender cuando confesamos nuestra limitación, nuestra debilidad, nuestro pecado, y que dependemos del nuevo nacimiento en Cristo. Su palabra es espíritu y es vida. Su palabra es lo único que nos necesitamos para recordar quiénes somos, porque en estos cuadros de la palabra nos está demostrando claramente que no inmediato que tú llegas al evangelio vas a ver de inmediato la conquista de la tierra prometida. Tal vez hayan unos procesos que tienes que vivir, pero son necesarios, porque la conquista no se dio de manera inmediata, porque el pueblo de Israel era quien permanecía con Egipto en el corazón. Y en ocasiones esto trae a mi espíritu que nosotros no recibimos lo que necesitamos, como decía el apóstol Pablo, que nosotros pedimos mal porque seguimos apegados a nuestra antigua manera de vivir. Y dice la palabra que Dios le dio una promesa a Josué y le dijo, mira, levántate y cree que yo voy a estar contigo todos los días de tu vida, y como estuve con Moisés estaré contigo. Sé fuerte y cobra ánimo. Era que él había perdido el ánimo, él estaba un poco preocupado ante la ausencia de Moisés. Sería él la voz cantante, pero él no estaría cantando solo, sino simplemente él escucharía lo que Dios le diría y él actuaría. Pero es que en ocasiones también nosotros actuamos como Josué y nos desesperamos porque tal vez hemos perdido en algún área a esa persona a lo mejor que nos inspiraba, a esa persona que a lo mejor te daba el ánimo para continuar. Pero yo quiero decirte que nuestra fe no debe estar en el ser humano, nuestra fe y nuestra mirada debe estar en el Señor. Gracias, hermana Cuca, hermana Mirel, si Dios les bendiga. Es necesario que nuestros ojos estén puestos en el Señor, y por esa razón esta palabra trae a nuestro espíritu que nosotros, cuando nos apegamos a sus promesas, tenemos lo que hemos pedido. En esta mañana, la única manera que tú vas a recordar esta palabra es que tú entiendas que la palabra del Señor permanece para siempre, que es necesario que pidamos perdón y nos arrepintamos para que el Señor pueda tomar el control en nuestra vida y nosotros nos alineemos al trono. Hoy en día hay muchas personas que operan bajo su propia voluntad, que operan bajo sus propios deseos, pero había algo que ellos tenían que aprender, es que para conquistar ya habían perdido 40 años en el desierto. Ahora para conquistar tenían que seguir muy claras las instrucciones, tenían ¿verdad? Los 10 mandamientos, tenían, Dios te bendiga, hermana Cuca, tenían
ellos esa constitución que es la palabra de Dios, que nos pone a nosotros como una nación, dejando de ser una simple familia para ser el pueblo de Dios. Amén. Y es necesario en este cuadro de la palabra recordar que Dios es fiel a sus promesas, que Él no ha cambiado, que los que cambiamos en ocasiones somos nosotros, y que es necesario para nosotros entender que mientras Moisés tuvo su tiempo de asignación, Josué todavía no le había llegado el tiempo, pero en el momento de la ausencia de Moisés era Josué a quien le tocaría. Y déjame decirte que Josué fue uno de aquellos espías que pudo traer buenas noticias en el momento donde todo el mundo veía aquellos gigantes y veía que aquella buena tierra, aunque era buena, era amenazada por gigantes. Y yo quiero decirte en este día, yo no sé qué tú estás viendo dentro de tu nueva vida en Cristo. Tal vez estás viendo como que se te están levantando unos gigantes de repente que tú no conocías, unos gigantes que nunca te habías dado cuenta que estaban ahí, pero yo quiero decirte que el Señor te recuerda en su palabra que como estuvo con Moisés, Él estará contigo, y eso significa que estás en el buen camino, que estás en la buena tierra, y que en medio de un tiempo postrero como el que vivimos, no sabemos fecha ni hora, pero sabemos que somos la novia del Señor. Sabemos que mientras el día llega, nos estamos preparando. ¿Y cómo nos preparamos? Comprando el aceite, tomando el aceite de la palabra, el aceite de la unción, porque somos cuerpo, alma y espíritu, pero sabemos que la sangre y la carne no heredarán el reino de Dios, y es necesario que nosotros cuidemos de nuestro espíritu. ¿Cómo lo hacemos? Dándole el alimento correcto. ¿Cómo lo hacemos? Clamando al Señor. ¿Cómo lo hacemos? Renovando nuestra mente. Por eso era que Josué tenía que entender que no dependía de él, que era dependiendo enteramente de Dios. Que iban a haber unos enemigos allí muy cerca, dentro del territorio a conquistar, pero ellos iban a tener que comprometerse a exterminarlos. Y tal vez para ti, para mí, eso suena un poco extraño, pero yo quiero decirte que esto lo que trata es que todos nosotros vivimos con enemigos por dentro, porque en nuestro propio cuerpo, en nuestra propia alma hay cosas que muchas veces se arraigan en nosotros para que nosotros no podamos soltarlas y no podamos conquistar. Y en este cuadro lo que queremos resaltar es que es necesario la cooperación de todo aquel que va a conquistar. Tú vas a conquistar, cargas la palabra, cargas la promesa, pero hay una cooperación que tú tienes que hacer. ¿Y cuál es tu cooperación? Darle tu voluntad a Dios, permitir que el Espíritu Santo ocupe tu lugar, ocupe tu vida, para que Él te guíe a la buena tierra y puedas terminar con todos esos heteos que vivían allí, con toda aquella gente que estaban apoderadas del territorio, porque ya Dios les había dado una palabra. Y en este día, yo no sé si tú estás enfrentando una situación adversa, pero sea cual sea la situación, los gritos del gigante, sea cual sea por lo que esté ocupada tu territorio, yo quiero decirte y te recuerdo que según Dios estuvo con Moisés, así estaba con Josué, y por esa razón era necesario ser fuerte, ser valiente. Hay una batalla que librar, pero el Señor ya la peleó por nosotros, y nosotros simplemente tenemos que alinearnos a su voluntad, porque nosotros somos parte de su ejército. Y dice la palabra del Señor que cuando Él regrese en su segunda venida, Él viene a acabar con todo aquello que un día nos hizo la contra, porque antes de eso hay unas bodas que celebrar, y es necesario que tú entiendas que este mundo pasa con sus deseos, y muchas personas viven amarrados a las cosas de este mundo porque no entienden que Cristo está muy cerca a las puertas, que es necesario que combatamos contra aquellas cosas que nos tratan de hacer la guerra. En este día es probable que tú estés batallando para orar, que estés batallando para leer la palabra, pero yo quiero decirte que así sea como sea, mantente ahí con tu lámpara encendida, porque el aceite viene, porque viene. Simplemente tienes que pedirle al Señor. Pedid y se os dará, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Es necesario que tú le creas a Dios, y que cuando tú permaneces alineado a su voluntad, tú puedes conquistar. Así que en este hermoso día es para nosotros un anhelo muy grande poder
compartir esta palabra, y yo quiero decirle a mis amigos que todavía no han dado el paso de fe, que no se trata de religión, se trata de una experiencia de salvación, de arrepentimiento, se trata de confesar nuestro pecado, que en nuestras fuerzas no podemos, porque nuestras fuerzas son religión, nuestras fuerzas son religiosas, y nosotros necesitamos depender enteramente del Espíritu Santo. Por eso esta palabra ha llegado a tu corazón, para que entiendas que no se trata de religión, se trata de una experiencia con el Señor, se trata de poder conquistar, porque la palabra la cargamos, la promesa la tenemos, y en este día es nuestro anhelo como pueblo de Dios tú puedas conquistar esa salvación que ya el Señor pagó para nosotros. Simplemente esperamos por nuestro lugar, porque Él regresa en un rapto para su iglesia, y todavía ahí no todo ojo le verá, porque el rapto solamente será para aquellos, no hablamos de un grupo religioso, no hablamos de una denominación, hablamos de corazones que han sido transformados por medio del Espíritu Santo. Por eso en esta mañana es nuestro anhelo que tú entiendas eso, y que tú cooperes también con el reino de Dios, como lo haces entregándole tu voluntad, alineándote a su palabra, acabando con todo aquello que está ocupando el lugar de tu conquista. Aquella tierra prometida estaba ocupada de enemigos, y esos enemigos se traducen en nuestras debilidades, pero en este día tenemos la victoria, porque el Señor nos dio su espada, nos dio su espíritu en nosotros. Así que en este día gózate de la palabra, créele al Señor y adórale. Nosotros nos congregamos en Iglesia Mami Isabela y reconocemos que el Señor está muy cerca a las puertas. Nuestro pastor Gabito Rodríguez y todo el grupo, ¿verdad?, de líderes que sabemos que están allí dándole la gloria al Señor. Y en esta semana comienza para los jóvenes el gran campamento Soldados de Primera Fila, y es necesario que los jóvenes también se alisten, no solo los jóvenes, las damas, los caballeros, los niños, porque el ejército es un ejército que ya se ganó la batalla, porque Cristo la ganó, y tú y yo, decía Pablo, estamos en lugares altos, en lugares celestiales, pero en este día gózate, tu alabanza tiene poder. Dios te bendiga en este día, comparte este en vivo con alguien para que más vidas lleguen al conocimiento de la verdad. Dios te bendiga, buen día y buen provecho. Adelante en el Señor.